¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos, juntamente con Pastor Elías Recinos, para un nuevo podcast. Así es que saludando a la audiencia. Sí, bienvenidos una vez más a Sola Escritura Podcast. Ojalá hoy podamos tener unas buenas conversaciones acerca de lo que decisiones que nos toca hacer pronto Sí. para el bienestar del país. Sí. Bueno, somos una iglesia que entendemos la importancia de prepararnos para el futuro. Entendemos la importancia de educarnos y de educar a nuestros jóvenes. Cada año más jóvenes en nuestra iglesia cumplen 18 años, tienen derecho a votar y muchos de ellos por primera vez van a participar en estas elecciones de noviembre, elecciones presidenciales, Senado, Congreso, a nivel federal y también el Senado estatal y también alcaldes o mayors y bueno, todo lo que conlleva. Es increíble. Creo que trae como unas 25 distintas elecciones, más trae propuestas por las cuales también hay que votar. Y si las personas no se educan y no se informan, llegado el momento de votar, lo van a hacer con un estilo de Tim Marín de Doping Web, ¿verdad? Y en vez de hacerlo de una manera informada. Y eso creo que es un problema a nivel nacional. No hay educación cívica, no hay educación para los jóvenes, de educarlos para entender los procesos y para entender cómo funcionan esas estructuras. Pero antes de entrar al tema, queremos leer un pasaje y me gustaría hoy que nos dirijas en oración, porque esto es muy importante para todos nosotros. Ok. Padre, te damos gracias por este día, este momento. Te pido, Señor, que guíes nuestras conversaciones, que sean para edificación para cada creyente que nos escuche y que nunca sea causa de división. Padre, pedimos que guíes nuestros pensamientos y que podamos elegir correctamente, elegir con sabiduría, tener conversaciones y diálogos para poder entendernos y llegar a lo que nos une, lo que tenemos en común como cristianos, que estamos todos bajo el nombre de Jesús, que somos bajo la misma bandera de Jesús. Y así que, Señor, te damos gracias. Bendice a cada persona que nos escucha y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tiene que ver la iglesia con política? ¿Y qué tiene que ver la iglesia con elecciones? ¿Y qué tiene que ver la iglesia con lo que pasa a nivel de gobierno en la nación que habita? Pues todo. Somos cristianos y no nos podemos quejar por lo mal que van las cosas si nosotros mismos no participamos. Esa es una gran verdad. Nosotros somos la sal de la tierra, dijo Jesucristo. Somos la luz del mundo. Para poder ser la luz del mundo y para ser sal de la tierra, eso implica que somos influencia. Y si un alto porcentaje de la población es cristiana de verdad, entonces, ¿dónde está la influencia de los cristianos a la hora de elegir, a la hora de determinar qué políticas entran en vigor, qué leyes se aprueban? Entonces creo que en el pasado, Elías, hubo un gran error en la posición de muchos pastores que formaron iglesias y formaron a varias generaciones, pidiéndoles que se abstuvieran de participar en sus derechos ciudadanos en cuanto a votar y hacer que sus valores y principios estén bien representados. Entonces, ese es un extremo. Decirle a los creyentes, no participen, es un error muy grande. Queremos que nuestros hijos, ejerciendo su derecho como ciudadanos de este país, puedan participar. Eso sería magnífico si más personas con principios y valores correctos desde el punto de vista escritural participan. ¿Quién de nosotros no estaría feliz si uno de nuestros jóvenes terminara siendo congresista o senador o algún día presidente? ¡Qué bueno! Los cristianos también tenemos derecho a ser bien representados. Entonces, queremos, por una parte, educar a nuestras generaciones para que puedan participar de una manera correcta, de una manera efectiva
y que todos los cristianos, todos los creyentes que tienen derecho a votar, lo hagan. Eso sí, que lo hagan sabiendo que nuestros principios y valores van a determinar por qué políticas votamos, qué legislación queremos y a quiénes queremos representándonos a nosotros a nivel de Congreso, a nivel de Senado, a nivel de alcaldías y a nivel de presidencia. Entonces, yo quisiera que regresáramos a la palabra de Dios y veamos cómo la teocracia es cambiada por monarquías y después, eventualmente, las monarquías son también cambiadas por democracias. Y hay mucho que hablar ahí, porque democracia implica un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Democracia pura implica que la mayoría manda. Pero, como nosotros bien sabemos, Estados Unidos no es una democracia pura. Estados Unidos es una república constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque queremos que todos participen con su voto, al mismo tiempo queremos proteger los derechos de las minorías para que no exista un abuso impositivo de parte de las mayorías. Majority rule. ¿Verdad? Entonces, no porque la mayoría quiera hacer algo, automáticamente se va a hacer, aunque voten por ello, porque tiene que pasar el filtro de la Constitución en donde se garantizan los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo los que son minoría. Entonces es la belleza de esta república constitucionalista, porque hay participación democrática, pero hay filtros. Nosotros elegimos representantes y los representantes son los que legislan. Y la legislación de estos representantes tiene que pasar el filtro constitucional. Ahí entra la Corte Suprema, determinando si esa ley que quieren pasar es constitucional. Porque tiene que garantizar que no se estén violando los derechos de las minorías. Si pasa ese filtro, entonces tiene que pasar las dos cámaras, Congreso o Senado. Si esta iniciativa comenzó en el Senado, aún tiene que ser ratificada por el Congreso y firmada por el presidente. Y si la iniciativa comenzó en el Congreso, todavía tiene que ser aprobada también por el Senado y firmada por el presidente. Entonces lo que se está buscando siempre es que haya un balance en donde haya participación democrática, pero que se tome en cuenta la Constitución. Y ahí entonces entran los tres poderes, ¿ya? Legislativo, que es donde están los representantes de cada distrito a nivel nacional, en cada estado, en cada región. A través de sus representantes se hace la iniciativa legislativa. Entonces es el poder legislativo. Pero el poder legislativo está siempre monitorizado y chequeado, filtrado a través del poder judicial, que es en donde la Corte Suprema ejerce su poder diciendo esta ley no puede pasar porque viola la Constitución. Y eso determina que tal ley queda abolida, ni siquiera va a llegar a nada. Pero si no viola la Constitución, entonces todavía llega a manos del presidente, que es la cabeza del poder ejecutivo, y si él la firma, se convierte en ley. Y de ahí en adelante, las cortes en toda región y los organismos de gobierno, tanto la policía, sheriff y otras instituciones que están bajo el control del poder ejecutivo, se encargan de que se cumplan. Entonces, es una maravilla. En realidad, el sistema de gobierno estadounidense es de los mejores. Sí. No vamos a decir que es el mejor porque entramos en controversia con aquellos que piensan que algunos gobiernos europeos tienen un sistema más avanzado. Mi opinión es el contrario. Yo creo que sí lo es.
gobiernos en Europa se están perdiendo la democracia Sí, en Europa. O sea, yo creo que ahora hay que orar más que nunca por los derechos del ser humano, porque los países occidentes, con cultura occidente, valores occidentes de Europa, ahora están cediendo al socialismo, sí, marxism, sí. ah, y siempre, todos los días miramos como otro país está cayendo en eso. Por ejemplo, Inglaterra, ahorita que está empezando Sí, a perseguir, prosecute, sí. prosecute las personas por compartir ¿Su cosas fe? en línea. Sí, En línea. Y entonces eso en algún momento era o sea, todavía es considerado nuestro aliado, obviamente, pero ahí se pueden ver las fallas constitucionales de muchos países en donde no habían esos mismos aseguros, donde sí eran democracias. Por ejemplo, Inglaterra tiene una democracia, ha tenido siempre una democracia muy fuerte, un parlamento ya increíble. por el parlamento, pero aún si un país como Inglaterra puede llegar a donde están, los países que tienen con sus constituciones formadas de una manera menos rígida en lo que es protección de derechos del humano, Estado limitado, y entonces por eso es que se está viendo en Europa eso. Entonces mi opinión, obviamente no es un país perfecto y hay corrupción. En nuestro país estamos orando para retomar el país porque estamos viendo corrupción por todos los lados, o sea, Claro. de los dos lados. Entonces yo no soy aliado de un partido, pero sí puedo ver la corrupción que hay de los dos lados y donde ahorita la corrupción está más, más fuerte. Pudiéramos decir que el sistema es lo más cercano a un sistema casi perfecto, el sistema estadounidense, ese sistema de república constitucional democrática, Ujú. ¿verdad? Pero el elemento humano, porque ¿qué es lo que hace el ser humano? Aunque tenemos una fórmula casi perfecta, pero el ser humano siempre está buscando la manera de saltarse las leyes, de torcer las leyes, sus interpretaciones y también su manera de buscarle un loophole, dicen, ¿verdad? Ujú. Buscar un atajo para no cumplir con lo que claramente la intención de la Constitución está diciendo, para poder siempre eh, beneficiarse, ya sea de una manera corrupta económicamente o beneficiar grupos. Y esta es una batalla que se mantiene. El, el hecho de que aún el sistema judicial está bajo ataque, porque ahora están saliendo con una propuesta para cambiar la Corte Suprema en sus números, sobresaturar el número de representantes de la Corte Suprema, pero esto lo quieren hacer aquellos que quieren nominar más jueces a la Corte Suprema, pero que lleven una agenda como la de ellos. Entonces ya la batalla no es interpretemos correctamente la Constitución, sino metamos gente ahí que Sí, vote. o sea, ¿quién vamos a meter para que lo interprete de la forma que nos beneficia a nuestro partido o nuestras ideologías? Y eso It's true. también es un problema porque Sí. nosotros al final, los ciudadanos, somos los que garantizamos que las cosas se hagan bien. Por lo tanto, tenemos que mirar quiénes quieren cambiar el orden constitucional manipulando la Corte Suprema o manipulando las Sí, leyes. manipulándolo, por ejemplo, sugiriendo agregar más sillas Sí, que nunca se ha dado. entonces ahí nos da una pauta a nosotros por quienes no votar, a quienes tenemos que detener como ciudadanos. Entonces, la semana pasada dijimos que nosotros no le vamos a dar nunca nuestra plataforma a ningún partido político ni a ningún candidato. Creemos que eso es un error. Entonces, quiero decirte algo que enseña la profecía, escatología. Ujú. Una de las profecías más famosas está en el libro de Daniel y es la visión de Nabucodonosor. Él tuvo un sueño, una visión, miró una estatua. Y cuando él vio una estatua, vio que la cabeza era de oro, después vio que el pecho y los hombros eran de plata, y después vio que el vientre era de bronce, y después vio que era
las piernas, la parte baja y las piernas De barro. de hierro, Hierro. de hierro. Y por último vio que los pies eran de barro mezclado con hierro. Y él miró esa gran estatua y de pronto vio que venía como un meteorito, una piedra, dice, no cortada de mano de hombre, venía de lo alto y golpeó la estatua en los pies. Y cuando golpea la estatua en los pies, por ser de hierro y barro mezclado, se derrumba, se hace añicos y toda la estatua se destruye. Y eso a él le produjo espanto y mandó a todos a que vinieran para que le dieran la interpretación. Y el único que le pudo dar la interpretación fue Daniel, porque Dios le daba, primero, en primer lugar, Dios fue el que le dio el sueño, la visión a Nabucodonosor. Y ahora Dios entonces, por medio de su profeta Daniel, le explica cuál es el significado. Y le empieza a explicar cómo desde la cabeza de oro hacia abajo existen monarquías y al principio son monarquías de alto nivel en donde aquel que es electo o es establecido como rey es una persona altamente preparada, altamente educada y muy apta junto con su entorno para gobernar de una manera muy correcta o muy impresionante el imperio que le es dado. Entonces comienza con oro. El oro es más fino, es reconocido como el más fino de los metales conocidos hasta ese tiempo, conocidos comúnmente. Pero después viene otro reino que es de un nivel inferior, porque la plata es inferior al oro, ¿verdad? Y después de ese viene otro más inferior porque es de bronce. Y el bronce es inferior a la plata y mucho más barato e inferior al oro. Pero aún todavía falta. Y viene otro imperio que es de hierro. Y el hierro es duro, es fuerte, pero es inferior, todavía más inferior que el bronce, que la plata y que el oro. Entonces empieza a mostrar cómo los gobiernos en el mundo iban a venir de esas grandes monarquías impresionantes que hasta el día de hoy los que hacen excavaciones, los arqueólogos todavía descubren y se maravillan de la ciencia, de la arquitectura, de la matemática, de las letras de los grandes imperios de antaño, el nivel que tenían. Sin embargo, con el pasar de los siglos y los milenios, los gobiernos en la tierra cada vez son de menos calidad, de un material cada vez más inferior y corriente. Y por último llega a los pies de barro. El barro ya ni siquiera le llega al hierro. O sea, es lo más común. ¿Qué es lo que quiere decir? Más frágil. Sí, lo más barato, lo más vulgar, lo menos apto. Pero entonces la profecía dice que cuando venga nuestro Señor, representado en la piedra que golpea los pies de barro, los gobiernos van a ser esos. Las democracias en donde las grandes mayorías mal informadas, mal educadas, mal preparadas, ejercen gobierno. Y es lo que se llama populismo. ¿Qué hace el populismo? Le vende a las masas entretenimiento, diversión, distracción y regalitos baratos para que voten. Y la gente vota sin pensar en ideales, sin pensar en principios, sin pensar en constitucionalismo, sin pensar en civismo, nada. La gente vota. That's profound, yeah. Entonces, pero fíjate cómo está profetizado. Y una repetición de lo que ha pasado con todos los imperios, potencias mundiales, desde últimamente Roma. Sí, el Imperio Romano ha sido estudiado por eso. Ya, el Coliseo romano fue hecho con esa intención, distraer al pueblo
ponles entretenimiento para que ellos se olviden la condición en lo que se encuentran en sus vidas, Sí, sí. para que sientan menos molestia contra sus gobernantes y estén por lo menos distraídos y pasen un día. Si un día- tienen comida más o menos y están entretenidos y distraídos, no se van a meter con lo que hagan sus gobiernos. ¿Y qué pasó con Roma? Lo que se estudia el Imperio Romano por eso, porque pasó de ser la gran Roma imperial, Ujú, en donde los patricios, que eran los representantes del Senado romano, y los grandes generales y los emperadores eran de las clases más altas y preparadas y con un pensamiento cívico, cuidando de la población y del bien ujú, de lo que ellos representaban, un imperio brutal, conquistador, pero que donde quiera que entraba traía progreso, ujú. traía superación. Todavía existen carreteras que edificaron los romanos. Así eran de buenos. Todavía De ingenieros. todavía el concreto que inventaron los romanos no han podido descifrar esa fórmula. ¿Por qué es que hay puertos construidos por el Imperio Romano hace 2000 años plus y todavía están ahí? ¿Por qué es que el Coliseo Romano todavía se sostiene? ¿Qué material tan bien hecho? ¿Qué diseños? ¿Qué ingeniería? Pero al final, después de siglos, el pueblo romano se convirtió en un pueblo interesado en que le den diversión, en que lo entretengan, y no le interesó más el deber. Y entonces muchas veces se ha estudiado el alzamiento del Imperio Romano, pero más se ha estudiado su caída. Sí. ¿Qué fue lo que trajo su caída? Ujú. Entonces, al final, el barro mezclado con el hierro son los gobiernos que ahora miramos por donde quiera. ¿Para qué vamos a mencionar países desde el final del continente suramericano hasta el norte, que es Estados Unidos, Europa, no digamos los otros continentes, Asia, África, etcétera, con gobiernos que son barro, es barro gobernando? Pero entonces, con esto describimos lo que es democracia. La democracia es peligrosa porque todos tienen derecho a votar. Pero si esos que tienen derecho a votar no tienen educación, no tienen entendimiento, no tienen principios y no tienen valores, ¿qué es lo que van a votar? Basura. Y estamos viviendo un tiempo en donde, si te das cuenta, en la televisión, los anuncios de politiqueros, no hay consistencia. No están hablando de estas leyes van a garantizar beneficios para la población, estas políticas económicas, estas políticas cívicas, estos beneficios. No, están tirándose el lodo, están tirándose tierra, se están escupiendo, se están ofendiendo, porque lo único que están buscando es que reaccione la gente a base de eso. Y es una ofensa para el intelecto, para la moralidad de los que van a votar. Nos quieren convencer a base de qué, diciéndonos todo lo negativo, toda la basura que puedan, en vez de presentar políticas Pólizas. correctas. Pero entonces voy a ir al pasaje bíblico en sola escritura, en donde el pueblo de Israel ya no quiso más ser gobernados por Dios mismo a través de sus profetas, Querían un rey. sino querían un rey copiándole al resto del mundo. Eso está en Primera de Samuel capítulo 8, verso 4. Dice así, Primera de Samuel capítulo 4, Capítulo 8. perdón, capítulo 8 y verso 4, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan,
porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El ideal, La teocracia era el diseño original. el ideal sería que todos nosotros tengamos tal conexión con Dios que podamos ser gobernados a través de la conciencia, a través del Espíritu, a través de la palabra, por Dios mismo, sabiendo lo bueno y lo malo, sabiendo lo que es correcto, habiendo consejo entre lo que es bueno para todos. Se supone que para eso eran las leyes. Las leyes divinas. Entonces, pero el pueblo desechó a Dios, como el día de hoy. La gente no quiere que Dios los gobierne. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo que Dios quiere. Quieren separarlo. Entonces nosotros como iglesia, ¿cómo podemos nosotros imponerle a la gente una legislación cristiana si ellos han rechazado a Dios? Nosotros, ¿cómo vamos a apoyar desde el púlpito, me refiero como iglesia, candidatos o partidos, si la gente desechó a Dios y quieren que un hombre les solucione los problemas, quieren que un partido les solucione los problemas porque a Dios no lo quieren? Entonces, este mundo cada vez va a ir de mal en peor porque han desechado a Dios. Y como iglesia, nosotros tenemos que insistir en el mensaje de que te gobierne Dios. A mí no me importa a qué partido pertenezcas. A la hora que vas y te registras, ¿partidario de qué partido te anotaste? ¿O qué candidato es el que tú piensas que es el mejor? Como pastor, a mí me interesa que creas en Dios, que creas a la palabra de Dios y que vivas a la luz de los preceptos divinos, porque eso sí te va a dar bendición, te va a traer beneficios en todos los niveles, pero también va a bendecir nuestra nación, sí, el lugar donde vivimos. Entonces no podemos como iglesia distraernos de que lo que queremos es que sea Dios nuestro Rey, que sea Dios nuestro Señor y que nosotros nos sometamos a Dios a través de su palabra, a través de la conciencia afectada por el Espíritu Santo. Entonces terminemos el verso 8 de este capítulo 8, dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Desde aquí en adelante, la misma situación estamos viendo. Ningún hombre te va a tratar como tú piensas. Cada uno de los que llegan al poder se corrompen por el poder o tienen otras agendas. Y claro, a nosotros nos gusta creer que hay alguien distinto, de que pueda llegar alguien que ese sí va a hacer las cosas buenas. Pero al final debemos recordar lo que la semana pasada leímos en la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre, porque siempre te van a fallar. Entonces, no sé cuánto tiempo nos queda para hablar de... Bueno, yo quería decir que para mí dos cosas. Let me write this down, porque yo pierdo my train of thought. Choosing policy, you see, and then government purpose. Okay, yo creo que primero voy a decir que todo lo que yo comparto son cosas que yo estoy procesando. O sea, que no es nunca decir que así es o así no es. Simplemente mis opiniones personales cuando examino la evidencia, cuando examino la escritura, cuando busco de Dios para llegar a conclusiones morales en lo que es la sociedad y dónde alinearme, porque al final prefiero ofender a la gente que ofender a Jesús. Y that being said, creo que es muy importante en mi observación, no es el caso de todos, pero en mi observación es como tú escribías, que hay que elegir y hay que ser hay que no dejarnos distraer, así como en potencias
de civilización pasadas. Estamos ahorita con muchas distracciones, aún cuando estamos hablando de la elección, que hay muchas distracciones aún de los dos candidatos, de los dos partidos, como tú dijiste, lanzándose lodo. Entonces mi ánimo sería para todos nosotros, que es nuestro deber, ¿verdad? Porque el votar y participar en una elección no solamente es un derecho, que es algo hermoso el poder tener ese derecho, ¿verdad? Y hay que estar agradecidos de que tenemos el Sí. derecho de votar y no tomarlo como algo pequeño, porque hay tantos países ahorita que están cayendo, descendiendo a la tiranía Ujú. y se está viendo en tiempo real en Sí. redes. Sí. Hay otro país esta semana pasada, que no lo voy a nombrar, pero hay otro país de, esta semana se perdió a la tiranía. Y se puede ver simplemente en cómo se persiguen el candidato opuesto Ujú. a pistola, o sea, te Sí. meten sus rivales presos, cosas, ahí ya estamos bajo tiranía. Y entonces, cuando elegimos a un candidato, es importante mirar sobre qué posiciones está corriendo el candidato. Ujú. Entonces, nosotros como iglesia deberíamos informarnos y hacer nuestra investigación, no solamente basado en lo que es popular o Mm. impopular culturalmente. Especialmente, yo nunca me voy a guiar por lo que dice un actor, una actriz de Hollywood, A un como que deportista. son los intelectuales de nuestra época y ¿A dónde los hemos descendido? filósofos de nuestra época. ¿A Por, dónde hemos descendido? y lastimosamente muchas personas les preguntas, ¿y por qué piensas de esta forma? Y simplemente citan la cultura, citan es que esta persona es esto, o dicen que es esto, o dicen que ella es esto, etcétera, etcétera. Y les preguntas, pero, ok, pero la elección es porque estamos corriendo sobre una plataforma y se supone que esa plataforma va a imponer pólizas, leyes Ujú. y agendas que tienes que investigar si te benefician o Ujú. no, si Sí. se alinean con lo que tú valoras o no. O tú mismo te puedes encontrar dándole tu apoyo a alguien que es tu enemigo, que odia Ujú. todo lo que tú amas, que odia al Dios que tú amas, que Exacto. odia todo lo que tú valoras y que Quiere quiere ser destruirlo. la ley de quien indoctrina o quien enseña tu casa. Y entonces esas son las cosas que yo pienso. Yo no soy fan de ninguna persona, pero sí quiero proteger los derechos nuestros y de mi casa. Entonces, número uno es escogiendo la plataforma basado en póliza y Sí. basado en la investigación que uno mismo hace. Sí. Número dos, hablabas de que el pueblo, que es cierto, en el Antiguo Testamento entendemos que el diseño original de Dios para su pueblo era que Él sea el rey sobre ellos. Y eso se llama la época como tú compartías, papá, la época de la teocracia, Ujú. en donde habían jueces y Dios levantaba jueces en momentos de crisis, en momentos de desastres, pero al final Dios era el rey. El rey. Y era una teocracia porque Dios era rey, era la ley, sus leyes eran cómo se gobernaba y hasta tenían cómo lidiar con disputos, o sea, en Sí. problemas civiles. Sí. Pero cuando el pueblo rechaza ahora a Dios como rey y abrazan la forma del hombre, ¿verdad? Los métodos del Sí. hombre, el sistema del hombre, ya de una vez está abrazando un sistema que nunca va a ser perfecto. O sea, Sí. un sistema que ya tiene fallas intrínsecas simplemente porque es humano y es un Ujú. sistema humano. Sí. Por eso es que los Estados Unidos, aunque para mí, mi opinión personal, tiene la constitución más perfecta, y se los voy a explicar por qué es la constitución más perfecta, en mi opinión. Y aún no estoy diciendo que se interpreta siempre perfectamente o que no han fallado a momentos la democracia en nuestro país, porque sí ha Ujú. pasado, pero yo creo que otra vez va por la corrupción del hombre, por agendas secretas. Pero lo bueno es que por su gran mayoría esta constitución sí ha logrado proteger, um, como dirían en Guatemala, quizás clavos muchos más grandes en nuestro país. Sí. Entonces, número dos, el ánimo a la gente que entienda o que nos preguntemos qué es el propósito del gobierno. El gobierno tiene que ahora ser reemplazar a Dios y ser el que nos cuida, ser el que nos protege y ser el que nos provee, porque básicamente aquí en las escrituras están reemplazando a Dios como el Dios, el rey, el cuidador, el protector, que cuando marcharon en Jericó hicieron ese acto, fue un acto profético donde ungieron, era como un acto de profético de decir, ahora vamos a coronar a Dios como el Dios Sí. de esta región, que era como se coronaban los dioses uh, paganos y era como
antes de que los cananitas, en cómo ellos adoraron a su Dios. Es algo que yo aprendí recientemente. Sí. Pero el punto es que ahora ellos vienen y dicen, ese es territorio de Dios, Él es nuestro rey, Él es el nuevo que estamos coronando como nuestro rey, y es un rechazo de Dios. Sí. Y como rechazan a Dios, ahora el que nos va a cuidar de ellos se supone que es el gobierno, y algo que estamos viviendo ahorita. Sí. ¿De dónde estamos poniendo nuestra confianza? Queremos que el gobierno nos provea todo, que solucione cómo vamos a tener casa, que solucione nuestro healthcare, que solucione todo para que nosotros no nos preocupemos de nada y estemos bien. No, estamos poniendo nuestras esperanzas que nunca se va a dar. En cada momento en la historia donde se ha dado eso, han sido momentos donde se pierde la democracia, porque por ahí siempre viene, históricamente, por promesas de ayuda al pueblo. Tú no te puedes cuidar, nosotros te vamos a cuidar, pero para hacer eso necesitas ceder ciertos derechos. Libertades. Y entonces, ok, ¿de qué es el propósito del gobierno? El propósito del gobierno es cuidar de mí o de proteger los derechos intrínsecos que vienen por ser humanos, por ser creación de Dios. La Constitución cita la palabra de Dios en que nuestro valor no viene del hombre. O sea, nuestro valor es algo dado divino de parte de... Los derechos son dados por Dios. Son dados por Dios. Entonces el gobierno existe no para darme o proveerme, sino para proteger los derechos del valor que yo ya tengo intrínsecamente como ser humano. Y entonces el gobierno tiene que proteger mis derechos de elegir, tienen que proteger mis derechos de expresión de libertad, freedom of speech. El gobierno tiene que proteger my religious expression, como mi religión, el derecho de la libertad de elegir mi religión y de celebrar a la religión a la cual yo pertenezca. Entonces el gobierno tiene que proteger mi seguridad, y por eso contamos con law enforcement, ¿verdad? Sí. Entonces el gobierno tiene cosas que sí le toca al gobierno, pero nunca el papel del gobierno ha sido que nosotros cedamos derechos en el nombre del cuidado de ellos. Y ahí es donde debemos considerar, y otra vez les digo, estos son opiniones mías. Pero están muy buenas, hijo. Pero es algo que yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo. La gente abusa de la autoridad que se les da. Y después termina el gobierno convirtiéndose en un tirano. Y las burocracias se vuelven tiranías. Sí, es la clase invisible que está en la mano dentro del títere. Y ni siquiera están electos. No, it's a managerial class. Por eso se cree que hay una región del gobierno, de underbelly, ¿verdad? Las regiones, oficinas oscuras. Las regiones bajas del gobierno son en donde hay gente que ha estado ahí toda la vida y no quiere soltar el poder, y están conectados entre ellos, amigos, familias, y es toda una mafia que gobierna desde las tinieblas de las burocracias, que muchos de nosotros ni siquiera conocemos hasta dónde está de profundas las raíces de estas entidades que usan autoridad sin dar cuentas a nadie. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo, con tal de que le den, elige y entrega sus derechos. Y entonces un burócrata, voy a ponerlo así, desde el momento que vas al DMV, desde el momento que vas a la oficina de correos, o que te vas a subir a un avión y pasas por la fila para que te chequeen, estás sujeto a abusos. Y te hablan como que fueras ganado. Te levantan la voz, they talk to you snappily, te hablan con un garbo. ¿De quién estamos hablando aquí? Estoy hablando de cualquiera de los burócratas en esas oficinas. Y lo he visto en oficinas burocráticas de la alcaldía o las oficinas burocráticas del sistema de salud, en donde llega un ciudadano o ciudadana a tomar de su derecho, y le sale un burócrata del nivel más bajo, pero le sale mandón, abusivo y regañón, y la gente se sujeta a eso porque es el gobierno. Y cada vez que se inventan otra oficina, inventan otra agencia para
ayudar al pueblo. Estamos hablando, vamos a contratar otros miles de personas que no produzcan riqueza, sino que vivan de los impuestos de los que sí trabajan, para que tengan autoridad de decirte sí o no y de gobernar tu vida hasta el punto en que hoy día hay lugares en donde la asociación de dueños de ese vecindario te prohíben si querés poner una bandera, si querés plantar un árbol, si querés cambiarle el color a la fachada de tu casa. Y siempre hay alguien diciéndote que no puedes. Entonces, el red tape. el red tape. Yo siento que el tiempo se nos agota. Tú me dirás cuántos minutos nos quedan. Sí, ya se nos agotó. Ya se nos agotó. Pero quiero decir 10 cosas que me preocupan y que esas 10 cosas deben ser consideradas a la hora de que vayamos a votar. Estudiemos las plataformas, estudiemos las propuestas e investiguemos si estos derechos que como cristianos debemos cuidar están siendo violados, si este candidato va a ir en contra de ellos, para determinar nuestro voto basado no en personas, ni personalidades, ni colores de partidos, pero en la legislación que pueda darse a raíz de de elegir a esas personas. Número 1, freedom of speech, la libertad para expresar, la libertad de expresión, porque cada día más se nos prohíbe qué decir, dónde decirlo. Que ahí ya estamos, si estamos cediendo a eso, ya estamos a un paso a la... Entonces, ese es un derecho cuando se te prohíbe hablar y decir lo que piensas, sobre todo desde el punto de vista cristiano. Ya prepárate porque la tiranía viene en contra, pero vamos a hablar de eso próximamente. O sea, ahora estamos ya, porque estamos cada vez caminando a un mundo globalista, globalista. Claro. De tal forma que hasta I don't know if you saw this, pero que en la Unión Europea le mandaron escrito una carta, no se me olvida su nombre, la señora esta, pero mandó escrito una carta donde ya amenazando a ley, por ejemplo, tomando un ejemplo, Elon Musk, por tener tanta libertad la gente que los que viven en Europa, el poder usar su plataforma. Y otra vez, ¿por qué? Porque quieren cuando expresan ciertas ideas, ciertas cosas quieren regular, y hasta el punto donde están mandando avisos a las compañías acá. ¿Qué te parece si la semana que viene continuamos con esta lista? Porque nos falta hablar religious freedom, nos falta hablar right to life, nos falta hablar parental rights, tenemos que hablar de economía de libre mercado, tenemos que hablar acerca de las guerras, tenemos que hablar de no a la indoctrinación en las escuelas para los niños, tenemos que hablar de salud para la población, los derechos de salud, derechos de educación y derechos de migración, todo eso desde un punto de vista correcto, tomando en cuenta que en Estados Unidos se gastan trillones de dólares en muchas cosas que tienen que ver más con la industria de las armas y la guerra, y se le niega a una persona una operación urgente para que no muera, necesita un trasplante o necesita una medicina, pero como no tiene seguro, el hospital no le atiende. Pero sí hay dinero para botar una bomba de varios millones de dólares, una bomba, y es más, al rato te mando más. Entonces, desde un punto de vista cristiano, eso también entra en el balance. Eso es lo tremendo, porque no hay un partido que abarque todas las cosas que quisiéramos, sino que la mitad, parece que este partido toca cierta cantidad de esos derechos. Por eso nuestra alianza nunca puede ser con el hombre. Un partido, un hombre. Exacto. Bueno, ¿nos despides? Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Estas son conversaciones que siempre van a seguir. Estamos también mutuamente aprendiendo, buscando la guianza de Dios siempre, no pretendiendo saberlo todo jamás, pero siempre con una perspectiva de estudiante, pero buscando la verdad. Sí. Así que ojalá nos veamos pronto en el próximo episodio, no lo pierdan, que no se les olvide a suscribirse, a darle like a nuestros videos, ayudan, y a pegarle la campanita para que sea notificado cuando subamos. Además,
como miembros de Ciudad en lo Alto y todas las otras iglesias y todos los otros creyentes con quienes nos unimos a través de este podcast. Es una manera de sentarnos a conversar. Tal vez no todos tienen la oportunidad de sentarse a la mesa, tomarse un cafecito y compartir este tipo de pláticas, pero esto es importante. Entonces, a través del podcast podemos abrir esta otra página y poder intercambiar esta información con todos ustedes. Por favor, suscríbanse al podcast, por favor denle like, háganle share, activen la campanita para que siempre les llegue la notificación y recuerden que Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga.